Sean bienvenidos todos a esta nueva clase en la cual vamos a tratar el tema acerca de las estructuras condicionales. Primero vamos a ver algo de conceptualización para que tengan esa base de conceptos y luego aplicarlos en los ejercicios prácticos que veremos más adelante. El objetivo de este curso o de esta clase es introducir a los estudiantes en el concepto de estructuras condicionales en la programación, destacando su importancia en la toma de decisiones. El resultado de aprendizaje que ustedes van a alcanzar al finalizar esta clase serán identificar y utilizar apropiadamente las estructuras condicionales simples, dobles y múltiples en la programación, aplicándolas en situaciones prácticas de toma de decisiones. La estructura de este curso va a estar en 4 bloques. El primer bloque va a ser una introducción a las estructuras condicionales. En el segundo bloque se va a ver los tipos de condicionales que existen. En el tercer bloque vamos a ver la sintaxis y ejemplos de cada una de estas estructuras. Y al finalizar esta clase o este curso, vamos a realizar algunas aplicaciones prácticas referente a las estructuras condicionales. Vamos a la introducción referente a las condicionales. Las estructuras condicionales son fundamentales en la programación, ya que permiten tomar decisiones basadas en ciertas condiciones. Cuando se escribe un algoritmo, es común ejecutar ciertas instrucciones solo si se cumple una condición específica. Las estructuras condicionales permiten hacer esto de manera efectiva. Entonces nace la pregunta: ¿qué son las estructuras condicionales? Las estructuras condicionales son bloques de código que permiten controlar el flujo de ejecución de un programa en función si se cumple o no una condición determinada. Esto significa que se puede elegir qué instrucciones ejecutar en base al resultado de esa evaluación. En este segundo bloque vamos a ver los tipos de estructuras condicionales. Tenemos 3 tipos de estructuras condicionales: las estructuras condicionales simples, las estructuras condicionales dobles, las estructuras condicionales múltiples. Vamos a ver cómo están formadas cada una de ellas. En referencia a las estructuras condicionales simples, se puede decir que toman una decisión basada en una única condición. Si la condición se cumple, se ejecuta el bloque de código. Lo contrario, se sigue con la ejecución normal del programa. Una estructura condicional doble, en cambio, se evalúa una condición y, dependiendo del resultado, se toma uno de 2 caminos posibles. Si la condición se cumple, se ejecuta un bloque de código. Si la condición no se cumple, se ejecuta otro bloque de código. Estructuras condicionales múltiples. Estas estructuras permiten comparar una variable con múltiples posibles valores y ejecutar diferentes bloques de código en función del valor de la variable evaluada. Pongamos un ejemplo de la vida real a cada una de estas estructuras condicionales. Vamos con las estructuras condicionales simples. Pongamos un ejemplo de nuestra infancia.
Si nos encontramos en nuestra casa y queremos salir a jugar al parque, para eso nuestros padres nos indican la siguiente condición: si terminas de hacer tus actividades, puedes salir al parque. Si analizamos este ejemplo de la vida cotidiana, tenemos que evaluar si el niño ha realizado su tarea. Entonces, dos posibles respuestas me dan esa evaluación. Si el niño evaluó la tarea, entonces el niño puede salir a jugar. Si el niño no realizó su tarea, seguirá dentro de su casa. Si se dan cuenta, podemos ver en ese ejemplo una estructura condicional simple, ya que solo se ejecuta el bloque de código si la condición es verdadera. En este caso, la condición que estoy evaluando es si el niño realizó sus tareas. ¿Y cuál sería el bloque de código? El bloque de código sería salir al parque a jugar. Para que el niño pueda salir al parque a jugar, la condición debe ser verdadera. En este caso, la condición es haber terminado sus tareas. Si el niño ha terminado sus tareas, podrá ir a jugar. Si el niño no terminó las tareas, seguirá en su casa realizando sus tareas. Es decir, sigue con normalidad la ejecución del programa. Bien, hagamos ahora un ejemplo acerca de las estructuras condicionales dobles. Podemos hacer un ejemplo en el cual una persona paga por un producto y puede recibir cambio o no puede recibir cambio. Entonces, ¿cómo podría ser este ejemplo? Digamos que voy a comprar una manzana y yo tengo $1 como moneda. La manzana cuesta 50 centavos. Entonces, evaluamos. Si la moneda que pago es mayor a 50, recibo un cambio. Si la moneda no es mayor a 50, no recibo cambio. Este sería un ejemplo muy sencillo en el cual se puede aplicar una estructura condicional doble. En las estructuras condicionales múltiples podemos realizar un ejemplo de un dispensador de productos. Por ejemplo, existen en un dispensador 4 tipos de productos: gaseosa, agua, papas fritas y galletas. Entonces, cuando el cliente desea escoger un producto, él debe seleccionar una de esas 4 opciones. La condición va a estar esperando a que el cliente escriba o presione el botón del producto que desea solicitar. Dependiendo del botón que haya seleccionado, se va a despachar el producto. Entonces tenemos que ir evaluando. El usuario presionó el botón del agua, ¿verdadero o falso? El usuario o cliente presionó el botón de la gaseosa, ¿verdadero o falso? El cliente presionó el botón de la galleta, ¿verdadero o falso? El cliente o usuario presionó el botón de la papa frita, ¿verdadero o falso? Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, el dispensador va a estar a la espera del botón que haya presionado el cliente. En tal sentido, una vez que el cliente presionó ese botón, él va a evaluar cuál de las 4 opciones que él tiene fue seleccionada. Y de ser verdadera, el dispensador despachará el producto específico. Es decir, si el botón que seleccionó el cliente hace referencia a las galletas, el dispensador despachará las galletas. Pasemos ahora a la sintaxis y ejemplos de las estructuras condicionales. Como pueden observar, tengo ahí en la lámina 2 estructuras: la estructura condicional simple y la estructura condicional doble. Según los ejemplos que vimos hace un momento, en la condicional simple indicaba que el niño
podía salir si había terminado sus actividades. Entonces, la estructura condicional evalúa la condición y si la condición es verdadera, realiza el bloque de código especificado. Esta sintaxis está desarrollada en el lenguaje de Java. La siguiente sintaxis hace referencia a la estructura condicional doble. Como podemos observar, está compuesta por dos bloques de código que van a ser ejecutados dependiendo de si la condición es verdadera o es falsa. El primer bloque se va a ejecutar si la condición evaluada es verdadera. Si la condición evaluada es falsa, se va a ejecutar el segundo bloque. En Java, las estructuras condicionales están compuestas por la palabra reservada if, los paréntesis que indican la expresión o condición que se va a evaluar. También es necesario llaves, una llave de apertura y una llave de cierre. La llave de apertura indica dónde inicia mi condición y la llave de cierre dónde finaliza mi condición. Y dentro de ellas se va a encontrar el bloque de código que se ejecutará si la condición es verdadera. En una estructura condicional doble, su sintaxis cambia. Veamos. Está compuesta también por la instrucción if. Posee los paréntesis donde se va a poner la expresión o condición a evaluar. También posee una llave de inicio y una llave de fin. Pero como podemos observar, también posee la instrucción else, la cual se ubica una vez que se ha cerrado la llave del if. El else también tiene sus propias llaves de apertura y cierre, debido a que el else también tiene un bloque de instrucción. La estructura condicional doble posee un if y un else. El if evalúa la condición. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar el bloque de instrucciones que estén dentro del cuerpo del if, en su inicio y fin. Si la condición o expresión es falsa, el bloque que se va a ejecutar es el bloque que se encuentre en la instrucción else, en su llave de inicio y su llave de fin. La sintaxis de las condicionales múltiples, podemos ver aquí dos casos. En el primer caso, utilizando la condicional if, y en el segundo caso, usando la instrucción switch o los casos también conocidos. Como pueden observar, utilizando la condicional if o la instrucción if, se encuentran anidados diferentes instrucciones una después de otra, lo que permite evaluar una variable o una expresión varias veces. Y dependiendo de dónde esa condición sea verdadera, se va a ejecutar el bloque de instrucciones. Si al inicio de mi estructura la condición es verdadera, se va a ejecutar el bloque de instrucciones que se encuentren al inicio. Y ya no va a tomar en cuenta ninguno de los demás bloques. Si por el contrario, la primera evaluación me da falso, va al segundo bloque y vuelve a evaluar la condición. Si en esta condición ya me da verdadero, tampoco va a evaluar las demás instrucciones. Solo el bloque donde la condición es verdadera, solo ese bloque es el que se va a ejecutar. Se recomienda siempre, cuando existe una condicional múltiple, ubicar al final solamente un caso contrario o else, el cual se va a ejecutar solo si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera. Es decir, este nos va a permitir enviar un mensaje o ejecutar un bloque de código siempre que ninguna de las otras condiciones haya sido verdadera. Algo parecido realiza o se ejecuta en el bloque
de las estructuras condicionales utilizando los case. En Java se aplica el switch. El switch es una instrucción que permite evaluar una variable y va verificando caso por caso si esa variable cumple con lo especificado. Si mi variable se cumple con lo especificado en el caso 1, realiza las instrucciones que se encuentran en este bloque. Si mi variable cumple con lo especificado en el case 2, va a ejecutar los bloques que se encuentren en esta instrucción. Y, al igual que en el primer ejemplo, existe una instrucción conocida como default, la cual se va a ejecutar en el caso de que ninguna de estas opciones haya sido verdadera, lo que va a permitir indicar si no se cumplen estas condiciones. Veamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que queremos determinar si un estudiante aprobó o no el examen. Podemos usar una estructura condicional doble para tomar esta decisión. Como les decía, estos ejemplos están basados en el lenguaje de Java. Primero, defino una variable que se llame nota de tipo entero y va a recibir el valor de 70. A través de una condicional, evaluamos el valor de nota y preguntamos si nota es mayor o igual a 60. Si esta evaluación es verdadera, el sistema imprimirá por pantalla el siguiente mensaje: el estudiante aprobó el examen. Si esta evaluación es falsa, seguirá por el caso contrario. Y el bloque que se encuentra en el caso contrario es el siguiente mensaje: el estudiante reprobó el examen. Si vemos este ejemplo específicamente, el bloque que se va a ejecutar es el primero, porque nota tiene 70. Y si yo evalúo nota es mayor que 70, la evaluación me va a indicar que es verdadero. Por tal razón, se va a imprimir por pantalla el mensaje: el estudiante aprobó el examen. Hasta ahí hemos visto la parte conceptual acerca de las estructuras condicionales, su sintaxis y los tipos de estructuras condicionales que existen. En la próxima clase realizaremos las actividades prácticas utilizando el entorno de desarrollo NetBeans y el lenguaje de programación Java. Nos vemos en la próxima clase.